Muy buenas tardes, muy buenas noches, amada Iglesia. Gozosos, felices de un nuevo tiempo, tiempo del Espíritu, tiempo de la Palabra, tiempo también de haber consagrado minutos de alabanza, adoración. Realmente cuando comenzamos los tiempos de alabanza y adoración es muy difícil terminarlos, uno no quisiera, pero bueno, estas transmisiones virtuales, estas plataformas virtuales, de alguna manera nos piden compresión, nos piden también un formato definido, un tiempo definido, para que pueda ser transmitido correctamente y para que todo lo que uno trata de impartir, todo lo que uno trata de transmitir, pueda ser tomado en el menor tiempo posible y de la manera más concisa. Así que, Iglesia, una vez más, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que están conectados en esta transmisión de día miércoles y pensando un poco en lo que Dios viene trabajando y hablando a la Iglesia en estos tiempos, y pensando un poco también en algunas cuestiones que en lo personal Dios ha estado trabajando también en las últimas semanas. Creo firmemente que el tema de hoy nos va a ayudar muchísimo porque no trata solamente con una cuestión netamente ministerial, aunque sí la involucra, sino que también podemos llevarla a todo el plano y al área de lo personal. El tema de hoy le puse un título y este título es Despertando el corazón para hacer lo correcto, ¿no? Para hacer lo debido. Y me gustaría que a través de la vida de uno de los reyes, ¿sí?, del pueblo de Dios, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, podamos identificar a través de este varón, de este rey, cualidades, características que determinan a una persona y determinan los cambios en una persona. Así que me gustaría que me acompañes, Iglesia, al segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice la palabra del Señor lo siguiente: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros, del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como ven ustedes con sus propios ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no se engañen ahora, porque Jehová los ha escogido a ustedes para que estén delante de él y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. Hasta acá la palabra amén y amén. Estamos en un momento muy particular, amada Iglesia, no solo de la historia de la humanidad, sino de la historia de nuestro país y en consecuencia la historia de la Iglesia a nivel global y a nivel de nuestro país. Estamos en un tiempo crucial, digo, porque en realidad es un tiempo correcto de parte de Dios para sus hijos.
Y ese tiempo correcto nos está empujando a un despertar, a un avivamiento. Creemos firmemente, ¿sí? Los hijos de Dios, la iglesia de Dios de este tiempo que está tratando de buscar la presencia del Señor, tratando de buscar en las profundidades de lo secreto esa guía, esa dirección, esa sabiduría, ese discernimiento necesario para poder entender los tiempos en los cuales estamos viviendo y ser sabios y prudentes para actuar en consecuencia. Creo firmemente que la Iglesia del Señor está en un momento espectacular de parte de Dios para un despertar, para un avivamiento. Y el enemigo conoce esta situación, sabe perfectamente que es un tiempo de Dios para la humanidad, es una oportunidad de Dios para que la humanidad se vuelva a Él. Y cuando hablamos de humanidad, quizás no nos estamos refiriendo particularmente a los hijos de Dios, porque ya hemos sido reconciliados, ya le portamos, o sea, Él vive en nosotros a través de su Santo Espíritu, pero sí hay mucha gente que está lejos de Dios, que no le conoce y en consecuencia le es muy difícil encontrar el camino, encontrar la verdad y por supuesto encontrar la vida. Como dije, el diablo conoce esto y tratará de engañarnos de una o de otra manera. Siempre. ¿Cómo? A través de los problemas del diario vivir, a través de nuestras emociones, y fusiona una cosa y la otra y provoca estragos, hace eclosión, porque esta fusión es letal. Es letal porque nos distrae, nos dispersa la mente, nos enfocamos en otra cosa y terminamos no haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Cuando hablamos de despertar, indudablemente trae como consecuencia una condición de estar dormido. O sea, si me tengo que despertar es porque estoy dormido. Ustedes van a identificar claramente lo que les voy a decir. Cuando uno está dormido, yo particularmente, y mi esposa puede dar fe de esto, cuando yo me duermo, me duermo. O sea, cuando yo estoy dormido, puede pasar un tren por al lado mío y yo voy a estar durmiendo. Esto me ha ocurrido siempre, o sea, mi sueño es bien profundo, pero más allá de que el sueño sea profundo, sea más liviano, la verdad es que mientras estamos durmiendo, sean 10 minutos o sean 6 horas, mientras que estamos durmiendo, pasan cosas a nuestro alrededor de las cuales nosotros no nos enteramos. Esto ocurre a la iglesia del Señor cuando permanece en un estado de adormecimiento. No puede percibir lo que está ocurriendo a su alrededor. Por eso es importantísimo, iglesia, que podamos escuchar la voz de Dios, que podamos despertarnos para poder estar atentos a lo que está sucediendo. Un tiempo propicio de Dios para esta humanidad, para todo aquel que aún no le conoce y le necesita. Un despertar en medio del pueblo de Dios resuelve el asunto de, por ejemplo, la evangelización, porque aquel que aún no tiene a Cristo, solamente viéndonos a nosotros, a su iglesia, listo, ya es suficiente porque ve a Cristo en cada uno de nosotros. Esto es muy importante que lo consideremos, porque este es el poder del testimonio. La palabra dice que no sea con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino que sea con demostración de poder y de espíritu. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando nuestras vidas son activadas, son despertadas, son avivadas y en consecuencia el testimonio que sale de nosotros es vivo, eficaz, es más cortante que espada de doble filo y penetra los corazones de la gente provocando cambios. Un verdadero despertar espiritual resuelve también el problema de la unidad y la victoria en la vida diaria, ya sea de una familia o de una congregación, porque el verdadero avivamiento nace en el interior, en nuestro corazón. Nace adentro, no es algo externo, no viene de afuera, no es algo producido por causas externas, sino internas. Además es individual y no es colectivo, es algo que me tiene que ocurrir a mí. Por eso al orar, nosotros debemos orar por un avivamiento que comience en mí, un avivamiento en mí. Por supuesto, oramos por un avivamiento general, pero el avivamiento tiene que comenzar en uno, porque ese uno es el que contagia, ese uno es el que transmite, ese uno es el virus de Dios para poder contagiar a todos aquellos que lo anhelen de esa manera.
Entonces dije que esto comienza en el interior y no es de afuera. Como dice la profeta Priscila, lo que tenés por dentro se te nota por fuera. Entonces nosotros tenemos que tener ese poder de Dios, esa presencia del Espíritu Santo, ese avivamiento en nuestro interior para que se muestre hacia afuera y provoque los cambios, provoque la transformación, provoque ese quebranto, ese reconocer a Dios como el Salvador, como el Señor, a Cristo como el Redentor y el único camino al Padre para que las personas puedan pasar de muerte a vida. Entonces dijimos, el avivamiento comienza en uno. Decí conmigo ahí en casa, por favor, para acompañarme. El avivamiento comienza en mí. ¿Amén? Claro que sí. Ahora, estamos viendo acá en este relato la historia de Ezequías. Ezequías, rey de Judá, él no tenía el mejor ejemplo en su familia. Si el despertar, si el avivamiento, si una visión clara dependiera de cuestiones externas, entonces el pueblo de Judá hubiera estado perdido con Ezequías. ¿Por qué? Porque él lo que vivió era contrario a lo que estaba él manifestando. El pueblo nunca hubiera podido experimentar ese apasionamiento, ese avivamiento, ese despertar con un rey como Ezequías si él se hubiera manejado por cuestiones externas, si él se hubiera manejado por cuestiones de lo que vio, de lo que vivió y en consecuencia de lo que afectó su vida. No lo hubiera podido lograr. ¿Por qué? Porque la casa en la que él se crió estaba devastada por el pecado de sus generaciones pasadas. Y esto llevó al pueblo de Israel, al pueblo del Señor, a vivir aún en un estado de miseria total por esta condición. ¿De dónde provenía entonces, o de dónde procedía entonces la carga que Ezequías tenía? Nosotros vemos en el versículo 2 que dice lo siguiente: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Esto es lo que dice el versículo número 2. Es decir, comenzó a obedecer al Señor en la práctica. De esa manera se despertó para poder ver la miseria y el pecado en el que estaba viviendo su pueblo. Esto se dio únicamente por lo que él experimentó en su interior, no en su exterior. Fíjense que dice, hizo lo recto como David su padre. Pero Ezequías no era hijo de David. Ezequías era hijo de Acaz, perdón. Si ustedes ven en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 3, ahí les va a dar claramente el dato de quién era el padre de Ezequías. Y dice la palabra que este hombre, Acaz, hizo lo malo delante de los ojos de Dios en todos los años de su reinado. Hizo desastre, sacrificó a ídolos, adoró a ídolos, llevó al pueblo a una miseria espiritual espantosa. Y en medio de eso se forjó Ezequías. Y como leímos al principio de este texto, Ezequías cuando comenzó a reinar era un muchacho de 25 años. A ver, iglesia, consideremos la juventud de 25 años de este tiempo, habiendo experimentado un trasfondo familiar difícil. ¿Cómo son? Por lo general, su trasfondo también y su vida es muy difícil, porque es complicado salirse de ese estado de prisión, de ese estado de esclavitud, cuando uno vive en medio de algo mal. Si yo vivo en medio de promiscuidad, lo que voy a vivir en mi vida particular va a ser promiscuidad. Si yo vivo en medio de una familia que está acostumbrada a robar, yo me voy a acostumbrar a robar. Si están acostumbrados a drogarse, yo me voy a acostumbrar a drogarse. O sea, el parámetro general es eso. Ahora, eso es un parámetro general, pero no significa de que es absoluto. Y acá vemos, como en tantos otros casos, vemos la excepción y no la regla. La excepción, un hombre como Ezequías, un muchacho joven como Ezequías, ¿sí? Parándose y diciendo, un momentito, yo voy a tomar el reinado, sí, de Judá, pero quiero que mi reinado realmente desde el inicio sea algo diferente y no lo que experimentó, vivió e hizo mi padre. Es tiempo, amada iglesia, de dejar de echarle la culpa, ¿no? Por culpa de mi papá, de mi mamá, de mis tíos, de mis abuelos, y a ellos me marcaron, ellos me metieron en este problema, me ataron. No. Ya basta
de echarle la culpa a nuestros antepasados. La palabra dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese extenderme solo puedo hacerlo en la vida nueva que Cristo me entregó. Vida y vida en abundancia. Así que es tiempo de despojarnos de las excusas, buscar el ejemplo correcto que es Cristo y seguirlo para ser libre y experimentar la victoria. Por favor, no nos quejemos por lo que no tenemos, gran problema, no nos quejemos por lo que no tenemos, sino demos gracias a Dios siempre por aquello que sí tenemos. Este es un fundamento, esto es un principio, te estoy dando una herramienta, un arma espiritual que va a ser poderosa en tus manos. No quejarnos por aquello que no tenemos, sí dar gracias por lo que sí tenemos. Vamos a ver 6 actitudes en este texto de Ezequías al obedecer a Dios y que nos sirven como modelo para producir un despertar en nosotros y en nuestro entorno. Porque cuando nosotros experimentamos un cambio, una transformación, todo lo que nos rodean y todos los que nos rodean experimentan ese mismo cambio porque lo viven juntamente con nosotros. Lo palpan, lo reciben. ¿Qué te pasó? Me está afectando. Lo bueno que te pasó a vos me está afectando para bien a mí. De eso se trata. Número 1, la obediencia de Ezequías. Le hizo adquirir una actitud de siervo. Dice Ezequías 29, versículos 1 al 4, lo siguiente. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. El obedecer nos hace siervos. Muchos decimos, Dios me habló, Dios me reveló, Dios me llamó. ¿Saben la cantidad de gente con la que he hablado estos últimos tiempos? No, porque a mí Dios me habló, no porque a mí Dios me dio una palabra, no porque a mí Dios me habló a través de un profeta, y a través de este, a través del otro. Y nadie está negando eso porque no somos rebeldes a la visión del Señor. Y si Dios te habló, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el verdadero problema? ¿Por qué la palabra no está haciendo efecto en tu vida? Sencillamente porque nunca hiciste nada con esa palabra. Nunca hice nada con esa palabra. Yo tengo palabras en las cuales me he activado en Dios y hoy puedo ver el fruto. Hoy muchos pueden ver el fruto de la palabra sobre la cual me activé en Dios. Pero hay otras palabras que yo tengo que están guardadas en el halcón de los recuerdos y tengo que sacarlas de ese lugar para ponerlas por obra. Dice la palabra que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cuándo hacemos lo que Dios le agrada? Cuando decidimos practicar lo que Él nos dijo, lo que está escrito en su palabra. Cuando se desarrolla en nosotros un anhelo por lo santo, una inconformidad por el no comprometernos. Es entonces cuando empezamos a sentir vívidamente en nosotros un aborrecimiento por lo malo, por el pecado, por lo torcido. ¿Y el resultado cuál es? Es el despertar de parte de Dios, es ese avivamiento, es esa santificación, el compromiso, la plenitud, la victoria, la conquista y el triunfo que vienen de su mano. Iglesia, quiero declarar tiempo de amar lo que Dios ama y de aborrecer lo que Dios aborrece. Amén. Es tiempo de amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Si Dios te dio una palabra y te dijo, activate en esta palabra, caminá sobre esta palabra, obedeceme en esto que te estoy diciendo, no pierdas más tiempo, hacelo, porque cuanto más rápido obedezcas, más rápido viene la recompensa, más rápido viene el fruto. Te animo a eso. Número 2, dice la palabra que Ezequías reconoció su dependencia total de Dios y por eso lo puso en el primer lugar de su vida. Lo primero y lo mejor, como veíamos en el tiempo de primicia allá en enero, ¿se acuerdan? Para Dios, lo primero y lo mejor. Amén. En este caso, fue la casa, el templo de Jehová. Eso fue lo primero. Dice, abrió las puertas de la casa de Jehová, en el versículo 3. Fíjense que no hizo esto después de haber gobernado por un tiempo. No. Es importante notar que fue lo primero que esto hizo.
Dice, en el primer año de su reinado, en el primer mes, es decir, ni bien agarró la batuta, hizo lo correcto. ¿Cuántos gobernantes en este mundo agarran la batuta y se ponen a hacer lo incorrecto y después de 3 años y medio, quieren comenzar a hacer algo correcto para ver si ganan la reelección? Ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es ponerlo a él primero, antes que nada. Y Ezequías hizo eso. En el primer año, el primer mes, ni bien agarró la banda y la batuta, comenzó a hacer lo correcto delante de Dios. Pongamos a Dios primero en el comienzo, en cualquier cosa de nuestra vida, y vamos a ver resultados extraordinarios para la gloria de Dios. Número 3, habilitó un acceso continuo a la presencia de Dios. ¿De qué manera lo hizo Ezequías? Dice también el versículo 3, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. O sea, estaban derribadas, destruidas, no había forma de pasar, había escombros, qué sé yo, era una ruina. Y él las reparó, ¿para qué? Para permitir la entrada de los hijos de Dios nuevamente a la casa, al lugar de su presencia. Había que entrar para limpiar y ordenar la casa y reparar todo lo roto en el santuario. Ejemplo de una vida que se abre a Dios, una vida que se abre a la presencia de Dios, una vida que permite al Espíritu Santo que le limpie, que le ordene, que le santifique. Ese tipo de vida es la vida transformada por Dios y se transforma en una puerta abierta y en perfecto estado para que a través nuestro muchos puedan entrar a la presencia de Dios también. Esto es poderosísimo, este es un gráfico poderoso. Lo que hizo Ezequías, espiritualmente hablando, habla de nosotros. Vidas que llegamos a Cristo destrozadas, pero en el poder de su presencia, en el poder del Espíritu y de la palabra, nuestras vidas son limpiadas, son sanadas, son liberadas, ¿sí? Son consagradas, y en consecuencia la gente que nos ve, que se relaciona con nosotros, recibe la palabra, recibe a Cristo, y a través de recibir a Cristo, la presencia del Espíritu Santo en ellos provoca ese proceso de limpieza, de sanidad, de libertad, de santificación, de restauración, para ser testimonios vivos del Dios Altísimo. ¿Amén? Claro que sí. Un gran amén tenés que decir ahí en tu casa, porque indudablemente la presencia de Dios está en tu vida y portás lo necesario para ser un agente de cambio. Número 4, su obediencia fue perseverante. Vemos en los versículos 5, 9 y la primera parte del 12 lo siguiente. Dice así, y les dijo, óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia. Versículo 9, y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Primera parte del 12, entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Joab, y así comienza a mencionar el resto. Su obediencia fue perseverante. ¿Por qué? Porque no se quedó en él, sino que llevó al resto a la obediencia. Esto habla de una suerte de contagio, es decir, llegó él, por medio de su testimonio, por medio de lo que él estaba viviendo, llegó a contagiar, a despertar al resto del pueblo. ¿Para qué? Para poder lograr rescatar aquello que se había perdido. Ellos se les habían llevado cautivos a los hijos, a las mujeres y todo lo que tenían. Y ellos necesitaban recuperar todas estas cosas. Hoy la Iglesia de Cristo necesita salir y recuperar aquellos hijos de Dios perdidos, aquellos alejados, aquellos apartados, pero aún aquellos que nunca le han conocido. Es un tiempo en el cual nosotros debemos ser contagiosos, como cuando hablamos de la visión, que la visión tiene que ser contagiosa. Tu vida y mi vida deben ser contagiosas para que muchos quieran acercarse a Dios. Tiempo de despertarnos, de contagiarnos y de activarnos para a su vez despertar, contagiar y activar a otros para la gloria de Dios. Obediencia perseverante, ¿qué es eso? Sencillamente decirle sí a Dios, pase lo que pase y sea cual sea la situación. Qué difícil que es esto, ¿eh? ¿Cuántas
cuántas personas, cuántos creyentes, cuántos hijos de Dios, aún cuántos siervos de Dios a lo largo del tiempo renegando de si le digo que sí a Dios o le digo que no a Dios, será, no será, me saco el saco, me pongo el pongo, aunque eso es de otra historia, pero cuánta gente, cuántos creyentes dan deambulando, dando vueltas por ahí, diciéndole por un lado sí a Dios, pero por otro lado es no, no se compromete, no llegan a ese nivel. Entonces, es importante identificar que la obediencia perseverante es aquella que le dice sí a Dios a pesar de lo que pasa, sin importar la circunstancia, si me siento bien, si me siento mal, si estoy con ganas, si estoy sin ganas. ¿Saben cuántas veces, amada iglesia, tanto la pastora como yo, o como algunos otros líderes, hemos tenido que presentarnos al servicio, presentarnos a ministrar la palabra, a ministrar la presencia del Señor, con grandes problemas en nuestro interior, sea por temas de salud, sea por temas emocionales, sea por temas físicos o materiales, no importa, pero nos hemos tenido que presentar igual. ¿Por qué? Porque le hemos dicho sí a Dios. Y si nosotros le decimos sí a Dios, nuestros no, para Dios no sirve, para Dios no cumple ninguna función. Él está esperando que nosotros cumplamos lo que le hemos dicho. ¿Por qué? Porque después viene su respuesta, viene su respaldo, vienen sus nuevas fuerzas, viene la sanidad, la libertad, la restauración, viene el suplir la necesidad, ¿eh? Viene todo lo que necesitamos para desarrollar nuestras vidas como corresponde, ¿eh? Hay una palabra muy fuerte en Mateo 7:21 que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Iglesia, muchos seguramente a lo largo de la historia han dicho, dicen y dirán, Señor, Señor, y quizás el Señor exprese esta palabra para esas personas, pero quiero declarar que esta palabra no es ni para vos ni para mí. Nosotros somos de los que le hemos dicho sí al Señor y permanecemos perseverantes en esa determinación. Como dije antes, cuando obedezco de manera perseverante, es sí y amén a lo que Dios dice. Nada me detiene, me despojo del pecado, resisto al diablo y huye de mí, triunfo en la familia, en el trabajo, en los estudios, en las relaciones, y aunque todavía no lo haya conseguido, no importa, pero sigo a la meta, le doy para adelante, no conquisté esto, vamos hacia adelante. No conquisté aquello, hacia adelante. Lo otro, hacia adelante. La salud, hacia adelante. El trabajo, hacia adelante. La finanza, hacia adelante. Las relaciones, hacia adelante. El ministerio, hacia adelante. El estudio, hacia adelante. Siempre hacia adelante. ¿Para qué? Para conquistar una vida de santidad. Cumpliendo lo que el Señor me ha pedido, cumpliendo su gran comisión. Voy, hago discípulos, acá, allá, en la célula, en mi casa, en mi barrio. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Número 5. La obediencia de Ezequías permitió exponer el pecado. Les descubrió el daño que estaban causando no solo al pueblo, sino también a la casa del Señor. Le mostró la causa de su falla, o de su falta, mejor dicho, de avivamiento. Dice el versículo 6 y 8, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y sobre Jerusalén. Tremendo. ¿Por qué? Porque, en definitiva, cuando leemos nosotros el versículo 5, dice la palabra: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Ante el problema del pecado, ante el problema de la falla, ante el problema de la culpa, lo que Ezequías les dijo fue: muchachos, ok, esto está, esto existe, lo hemos estado viviendo y lo estamos viviendo, pero es tiempo de basta. Quiero que digas en tu casa: es tiempo de decir basta, es tiempo de plantarme. ¿Por qué? Porque es tiempo de santificarnos, es tiempo de presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos correctamente la palabra de verdad. Es tiempo de limpiarnos y despojarnos de todo aquello que provoca suciedad, malicia, maldad, perversión en nuestra vida. Es tiempo de la santificación de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que
no solo la iglesia, la congregación, experimente ese fluir de la presencia de Dios y esa presencia poderosa, sino también tu vida, tu familia, tus relaciones, en tu trabajo, que salga luz, que salga fuego, que salga algo brillante de tu vida. Estoy hablando gráficamente, porque quizás no salga una luz de tu vida, quizás no seas algo fosforescente caminando, pero sí tu vida va a reflejar la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es luz, es luz. No solo dice la palabra, los congregó dentro del santuario, sino que les mostró también el daño que ellos causaban al pueblo por sus pecados. Esto fue lo que les mostró Ezequías a los levitas, a los salmistas, a los sacerdotes. Fíjense lo que está pasando. Esto de parte de ustedes ya no tiene que pasar más, porque si sigue pasando con ustedes, el pueblo sigue repitiendo modelos. Y si el original es malo, las copias son malas. Por eso quiero soltar algo sobre tu vida, iglesia, y particularmente sobre el liderazgo. Un líder que no se santifica causa daño en lugar de bendición y causa muerte en lugar de vida. Quiero soltarlo como una palabra de exhortación, no de condenación. Quiero animarte a que te metas en la vida del Espíritu, a que busques de la presencia de Dios, a que ores al Padre, a que busques en su palabra y que le pidas que te ordene, que te limpie, que te santifique, que quite de adentro tuyo todo lo que no le pertenece y que ponga lo que sí le pertenece. ¿Por qué? Porque quiero decirte, iglesia, y ahora es para todos, que Dios nos ha convocado para decirnos que hoy es día de revelación. Se abren los ojos espirituales de la iglesia para reconocer lo que se está haciendo mal, aquello que está chueco, aquello que está torcido, lo que no funciona, para que sean totalmente libres. Dios no necesita libres, verdaderamente libres, y eso lo puede provocar Cristo. Porque no los llamé, dice el Señor, para destrucción y muerte, sino que los he llamado para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Punto número 6. Estoy llegando al final. La obediencia de Ezequías produjo unidad y restauración. Cuando hay carga por un avivamiento o un despertar espiritual en lo personal o ministerial, entonces se anhela identificar lo que se perdió, lo que se decidió mal, lo que hay que perdonar, lo que hay que sanar, etc. Solo así podremos activarnos, iglesia. Si esto no está identificado en nuestra vida y no vamos al plano del despojo de todo esto, no podremos. Pero si identificamos todo esto y vamos al plano del despojo, sí podremos activarnos para poder buscar y recuperar lo que se perdió. En todas las áreas de nuestra vida, pero por la palabra, como ejemplo, simplemente los que estaban lejos de Dios, un pueblo lejos de Dios, un pueblo apartado de Dios que necesitaba volverse a Dios. Esos que estaban lejos, hoy le hablo a los pródigos, aquellos que están divagando con un pie en el mundo y con otro pie dentro de una iglesia, de una congregación. Quiero animarte, saca ese pie del mundo y metete definitivamente en la presencia de Dios. Aquellos que están caminando como pródigos, aquellos que están alejados o aquellos que están jugueteando un poquito con Dios, quiero llamar tu atención y pedirte, volvé a los brazos del Señor. Si sos algo o alguien que de alguna manera ha estado viviendo medio perdido, perdida, volvé. Es tiempo de encontrar, de recuperar lo que se perdió y poder traerlo nuevamente a la vida del cuerpo, a la iglesia, para que formen parte de la unidad que Dios estableció. ¿Amén? Claro que sí, iglesia, amén. Ahora, dice el verso 4, y los reunió en la plaza oriental. Ya quiero que tomes esto como administración de parte del Espíritu Santo para tu espíritu. Aquí hay sabiduría. Es importante reunirlos, decía en tu casa, es importante reunirnos, pero también es importante el lugar donde nos vamos a reunir. Acá Ezequiel los llevó a la plaza oriental, el lado donde nace el sol y no el lado donde se pone el sol. Ezequiel tuvo mucho cuidado de que todos sus movimientos estuvieran fríamente calculados. Eso decía el Chapulín Colorado. Pero era importante para Ezequías ser preciso en sus movimientos, porque todo tenía un significado, los lugares tenían un significado, el tiempo tenía un significado, la acción tenía un significado.
Y para Ezequías esto era muy importante. Por eso quiero animarte. Muchas veces nos reunimos en cualquier lado y no trae la bendición que estamos esperando. Quiero decirte esto, iglesia. Y no estoy hablando de congregaciones, aunque si ese es tu caso, pensalo. Yo siempre digo que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré y allí serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Y eso es un principio, es un fundamento para nuestra vida. Pero yo no estoy hablando ni en favor ni en contra de congregaciones. Estoy diciendo a nosotros, los hijos de Dios, que debemos tener claro cuál es el lugar, cuál es la tierra en la que Dios nos puso y allí poner todo sin quejarnos, como hablábamos al principio, sin quejarnos por aquello que queremos tener, dando gracias por lo que tenemos. Ah, no, yo quisiera estar en Hillsong. Bueno, si tenés la posibilidad, andá y congregate. No estoy hablando mal de Hillsong ni nada por el estilo, es solamente un ejemplo. Puede ser cualquier otra congregación, pero no estamos hablando de eso. Aunque si de eso se trata, vos tenés la libertad de donde quieras, pero en el lugar donde Dios te ponga, sea Hillsong, o sea, la congregación más pequeñita de tu ciudad, donde van 6, 7, 8 personas, quiero decirte que si ese es el lugar donde Dios te puso, allí te va a bendecir y allí vas a hacer bendición. ¿Por qué te digo esto? Porque Ezequías llevó al pueblo, dice, a la puerta, a la plaza oriental, perdón, no a la puerta, a la plaza oriental, lugar donde sale el sol y no donde se pone. Dios te está llevando al lugar donde nacen las cosas y no donde terminan. Quiero que reciba esa palabra. Dios te está moviendo al lugar desde donde nacen las cosas que estás esperando, esas respuestas que estás esperando, esos milagros que estás esperando. Dios hace que te reúnas en ese lugar, que te congregues desde el lugar donde nacen las cosas y no desde el lugar donde se terminan. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor hoy nos está hablando. Ezequías quería que entendieran que una cosa nueva estaba por comenzar. Por eso los convocó allí. Hoy Dios nos convocó aquí porque quiere decirnos que estamos espiritualmente parados en el lugar y el tiempo correcto para comenzar nuevas cosas. Allí, aunque sea en tu casa, en esta transmisión virtual, estás en el tiempo y en el lugar correcto para comenzar nuevas cosas. Ya sea para tu vida en lo individual, en lo familiar, en lo laboral, en lo relacional, en lo formativo, en lo ministerial, etc. En lo que sea. Y nos advierte que es necesario para ello tener un corazón obediente hacia Él. ¿Cómo? En la práctica. Dice el Señor en su palabra, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Esto lo dice en Lucas 6:46. Existe mucha tibieza entre los cristianos de hoy, iglesia, mucha tibieza, porque no hemos entendido el grado de entrega y compromiso que el Señor requiere de nosotros. Jugueteamos, le damos lo que nos sobra, si quiero, si puedo, si tengo ganas, si tengo tiempo. Cuando en Dios las cosas son diferentes, es primero Él y siempre Él, y después el resto de las cosas. Estos matices de la obediencia de Ezequías, podemos resumirlos en una palabra: hacer. Dice la palabra, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué te mandó a hacer el Señor en algún momento de tu vida? Hoy la iglesia está necesitando hombres y mujeres de compromiso. Es una necesidad urgente que el cielo tiene en esta tierra. Y esa obediencia motivó a Ezequías a hacer un pacto con Dios. Versículo 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Quizás digamos, no, esto no es para mí, dice el versículo 11, para que se desterre de tu vida absolutamente toda negatividad, todo sentimiento de incredulidad, de aquello que te está indicando de que esta palabra no es para vos. Versículo 11 dice, hijos míos, no se engañen ahora, porque Jehová los ha elegido a ustedes para que estén delante de Él y les sirvan y sean sus ministros y ofrezcan el incienso, el sacrificio, la ofrenda delante de Él. Iglesia, este es un tiempo particular donde Dios nos está hablando y nos está diciendo, aunque no hayas creído durante mucho tiempo, quiero que sepas que es a vos a quien te estoy llamando, es a vos a quien quiero activar,
esa voz a quien quiero despertar, esa voz a quien quiero de alguna manera encender en fuego para que haya un avivamiento y a través de ese avivamiento se despierte un corazón que se determina a hacer lo correcto delante de Dios. Ezequías sabía perfectamente que era un elegido por Dios para servirle. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo que le agradó al Señor. Servirlo con un corazón íntegro, con un corazón totalmente dispuesto. Yo quiero declarar, iglesia, sobre tu vida, que estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto de Dios, y que en este tiempo, en el ahora, Dios activa ese corazón, despierta ese corazón para que te levantes y te pongas a la brecha y hagas lo que Dios te mandó a hacer. Una vida de servicio, una vida de entrega, una vida que satisface la necesidad de Dios. Y quiero decirte, Dios no es un mal pagador. Como dice la profeta Priscila, nuestra pastora, madre espiritual, dice, aunque Dios no pague todos los fines de semana, pero cuando paga, paga muy bien. Y yo quiero declarar que viene el tiempo del pago de Dios sobre tu vida. Viene el tiempo de respuesta, viene el tiempo de puertas abiertas, viene el tiempo del despertar, viene el tiempo de la activación para la gloria y la honra de Dios Padre. Quiero hablar contigo, iglesia, y quiero llamar inclusive a la reflexión, si hay alguien que nos está viendo y escuchando por primera vez, o quizás no es la primera vez, pero venís ahí jugueteando con el Señor, un pie en el sistema, en el mundo, otro pie en una iglesia, quiero animarte a que te determines. Hoy es día para determinarnos y comenzar a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Hoy es día de santificación, día de dejar las cosas viejas atrás y trasladarnos a las nuevas que Dios tiene preparadas para nosotros. Día en el cual estamos en el lugar correcto, el lugar del comienzo de las cosas y no el lugar del final de las cosas. Oremos, iglesia. Dios mío, quiero darte gracias por este tiempo compartido con tu iglesia, quiero darte gracias por tu palabra, te alabo, te adoro, te exalto y te bendigo por ella. Quiero confesar con mi voz que como iglesia entramos, Señor, en el terreno del avivamiento, del despertar. Estamos en el lugar correcto, en la tierra correcta, en el tiempo específico tuyo para que esto ocurra. Nos levantaremos, nos santificaremos, nos prepararemos, permitiremos a tu Santo Espíritu que barra la casa, que limpie la casa para que seamos perfectos y sanos delante tuyo, Señor, limpios, una iglesia sin mancha, sin arruga, para provocar ese testimonio de vida que este mundo necesita. Un mundo lleno de gente que aún se está perdiendo y se está yendo al infierno. Declaro en el nombre de Jesús tiempo de libertad, tiempo de despertar, tiempo de avivamiento y tiempo de recompensa de parte de Dios para cada uno de nosotros, su iglesia. Lo declaro en el nombre de Jesús. Hecho está. Amén y amén. Iglesia querida, gracias. Gracias por este tiempo que has permitido, has apartado para compartir en esta transmisión y quiero soltar bendición sobre tu vida y será hasta la próxima. Un cariño a cada uno de ustedes. Muchas gracias.